Con su permiso, presidente, muy buenos días, compañeras diputadas y compañeros diputados. Saludo con mucho gusto a los medios de comunicación y a quienes nos ven a través de los medios virtuales. Acudo a esta soberanía a presentar la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman diversos artículos de la Ley del Notariado para el Estado de Guanajuato, para que tanto a notarios públicos, en ciertos casos, como a personas que realizan funciones notariales sin contar con el fiat, les sea aplicada en forma equiparada la pena del delito de usurpación de profesiones establecida en el artículo 235 del Código Penal para el Estado de Guanajuato y la revocación del fiat, conforme a la siguiente exposición de motivos. La función notarial debe continuar evolucionando de la mano con el devenir histórico, jurídico y tecnológico, a fin de que el notario proporcione un servicio capaz de satisfacer la seguridad jurídica de los actos y hechos pasados ante su fe. Es indiscutible que la sociedad cada vez exige mayor certeza legal en sus transacciones ante notario público, porque la fe pública es una de las características de esta función, la que define Bernardo Pérez Fernández del Castillo como creer en todo lo que ha sido captado por los sentidos de manera directa o acto subjetivo de creencia o confianza, por un lado, y la seguridad que emana de un documento. La ley considera al notario como un perito en derecho, por lo que está obligado a permanecer actualizado en lo jurídico en los ámbitos local, nacional e internacional, y ser conocedor de las leyes que inciden en su función. Este especialista debe interpretar la voluntad de quien solicita sus servicios, confeccionando y reproduciendo el acto o hecho jurídico para conservarlo, autorizarlo y registrarlo, para que surta efectos contra terceros. Así, la función del notario es de tal importancia que no en pocas ocasiones es fuente de consulta para el legislador. Lamentablemente, hoy la ciudadanía cuestiona severamente el servicio notarial ante la serie de irregularidades que algunos fedatarios cometen en la función notarial, incluso siendo cómplices de actos realizados por particulares que carecen de fiat y se ostentan como notarios, o bien son los notarios quienes dolosamente propician la promoción de sus servicios con base a comisiones a través de personas que no son notarios y actúan como gestores de servicios notariales. Tampoco se ignora que en otros casos son los particulares quienes, en contubernio con un notario deshonesto, solicitan sus servicios con la finalidad de crear instrumentos notariales alterados, utilizando folios reportados como extraviados o la realización de actos jurídicos en una adscripción determinada del Estado y hacerla parecer que se realiza en otra, e incluso actos realizados en Guanajuato y aparentar que fueron realizados en otra entidad federativa, sin dejar de mencionar los casos de renta de la notaría por parte del titular a ciertos abogados o despacho jurídico, firmando los instrumentos notariales sin siquiera revisar su calidad y veracidad, existiendo también casos en que notarios de otras entidades acuden al Estado de Guanajuato a recabar firmas de las partes para simular que el acto jurídico fue realizado fuera de esta entidad. La lista de ejemplos de actos irregulares es interminable. Por ello, como legisladores tenemos que actuar. Lo anterior, sin olvidar que, si bien es cierto, hay notarios que actúan fuera de los principios mencionados, también es cierto que hay notarios públicos honestos y que actúan bajo los principios que rigen la función y observan las leyes. Es por eso que para esta fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, la legislación notarial debe ser actualizada para disminuir la problemática relatada, sancionando con mayor severidad al notario público que actúe irregularmente y al particular que simule ser notario, para que se les aplique en forma equiparada, por remisión, las penas del delito de usurpación de profesiones que contempla el Código Penal del Estado, con pena de 1 a 5 años de prisión,
pero además la revocación del fiat en el ámbito administrativo. La presente iniciativa cumple con los requisitos establecidos por el artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato. Por lo anteriormente expuesto, someto a este honorable Congreso del Estado el siguiente decreto. Primero, se reforma el primer párrafo y se adiciona un segundo al artículo 27 de la Ley del Notariado para el Estado de Guanajuato para quedar como sigue. Los notarios deberán desempeñar su función en la notaría a su cargo y dentro de la adscripción asignada. Los actos que se celebren ante su fe podrán referirse a cualquier otro lugar siempre que se firmen las escrituras o actas correspondientes por las partes dentro de la notaría en su adscripción, y solo se permitirá el ejercicio de la función notarial en lugar distinto de la notaría cuando la naturaleza del acto así lo exija conforme a las leyes respectivas. Se equipara el delito de usurpación de profesiones al notario que realice actos o hechos jurídicos por sí o por medio de terceros, fuera de su adscripción, dentro o fuera del Estado, o en local no autorizado por la autoridad competente, o que permita que terceros suscriban el instrumento notarial y la sanción prevista en el artículo 124 del presente ordenamiento. Segundo, se reforma la fracción primera y quinta del artículo 27-A para quedar como sigue. Se aplicarán las penas previstas del artículo 235 del Código Penal del Estado de Guanajuato a quien, careciendo del fiat de notario expedido en los términos de esta ley, realice alguna de las siguientes conductas. Fracción primera. Ostentarse, anunciarse como tal, promocionarse, anunciarse como gestor, asesor, empleado o prestador de servicios notariales propios o de terceros por cualquier medio escrito, electrónico o tecnológico, o bien inducir a la creencia de que es notario para ejercer o simular ejercer funciones notariales o ejercerlas de hecho. Fracción quinta. Tenga en su poder, en lugar distinto a la sede autorizada para el funcionamiento de la notaría, folios en blanco o que contengan actos o hechos jurídicos, libros notariales, protocolos, hologramas, apéndices o sellos de la notaría. Tercero, se reforma el artículo 27-B que dirá: el notario que consienta, fomente, propicie, realice por sí o a través de terceros las conductas prohibidas por los artículos 27 y 27-A de esta ley, se hará acreedor a las penas previstas por el artículo 235 del Código Penal del Estado de Guanajuato, independientemente de la responsabilidad notarial que le corresponda. Cuarto, se reforma el artículo 27-C, que dirá: el notario que se encuentre suspendido, goce de licencia o se le haya revocado el fiat y consienta o participe en las conductas descritas por los artículos 27 y 27-A de esta ley, se hará acreedor a las penas previstas por el artículo 235 del Código Penal del Estado de Guanajuato y a la sanción prevista en el artículo 124 del presente ordenamiento. Quinto, se adiciona un artículo 27-D que dirá: a quien, siendo notario público de otra entidad federativa o sin ser notario, por sí o por medio de un tercero introduzca protocolos o folios notariales de otra entidad con la finalidad de recabar firmas o de formalizar actos o hechos jurídicos celebrados por las partes en el Estado de Guanajuato con el fin de simular que se celebraron fuera de él, se le aplicarán las penas previstas en el artículo 235 del Código Penal para el Estado de Guanajuato. Transitorios único, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado de Guanajuato. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, diputado.